existe una diferencia entre el conocimiento y la verdad. Por ejemplo, el conocimiento se duplicará y triplicará, pero la verdad no. Cuando los jóvenes van a la escuela, estudian hechos, mas hay una diferencia entre los hechos y la verdad. Los hechos son como una receta. La verdad es como la comida. Digiera la verdad y cambiará su vida. Dios quiere que la tengamos. ¿Por qué nos dio Dios la Biblia? Jesús dijo en Juan 17, versículo 17, tu palabra es verdad. ¿Por qué nos envió Dios al Espíritu Santo? Porque Él es el llamado Espíritu de verdad. ¿Por qué vino el Mesías, el Señor Jesús? Él dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué tenemos la iglesia? Las iglesias son los pilares y las bases de la verdad. ¿Cuál es el mayor deseo de todo padre cristiano? Es repetir las palabras del apóstol Juan. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, usted no se come el libro de recetas. Gracias a Dios por los hechos. Usted se come la cena. Es decir, necesitamos alimentarnos con la verdad. Que la verdad doctrinal alimente nuestras mentes. Necesitamos saber en qué creemos y por qué creemos. Necesitamos la verdad práctica para salir a construir iglesias e ir a los campos misioneros y edificar familias y hogares cristianos. Necesitamos la verdad que nos mueve, no solo la verdad que calienta nuestros corazones. Yo me contento por el amor y todo eso, pero necesitamos ir más allá del amor ágape. Necesitamos tener una verdad que tenga fundamentos y pilares, que nos haga poner de pie. Necesitamos un punto de vista mundial cristiano. Job estaba perplejo, él estaba enfermo, en dificultades, y tuvo unas visitas que vinieron a verlo. Se les llama consoladores, pero eran más atormentadores que consoladores. Uno de ellos era un hombre que se llamaba Bildad, y este fue el consejo que Bildad le dio a Job. Por favor, busque en Job capítulo 8, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Lo que Bildad le dijo a Job fue esto: Job, necesitas algunas respuestas. Y lo que necesitas hacer es ir a la biblioteca y quitarles el polvo a algunos de esos volúmenes antiguos y comenzar a estudiar. Estudia los clásicos, estudia a los filósofos y estudia a sus padres, y ellos te dirán cuál es la respuesta. Esto no fue una apelación a la revelación divina. No era un llamamiento a la palabra de Dios. Era una apelación a la mente humana para sustituir, así dice la mente del hombre, por así dice la palabra de Dios. Es un antiguo llamado al humanismo. Tal y como la nueva era, no son nuevos. Son una de las cosas más mohosas alrededor nuestro. Ahora, hemos llegado a una situación muy seria en el país. Permítame explicársela por un momento y luego le contaré cómo llegamos a esta. Amigos, ¿sabía que estamos en una crisis? En el país ya no se cree en la verdad absoluta. Si regresamos al periodo cuando todo esto comenzó en 1962 y 1982, se dará cuenta que las cortes en 20 años revirtieron el precepto de una nación bajo Dios, que ha sido la norma de la historia norteamericana. En 1962, en un caso judicial, Engel versus Vitale, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Black, dictaminó que la oración voluntaria en las escuelas públicas era inconstitucional en 1962. Casi de inmediato, en 1963, la decisión Schempp. El juez Thomas Clark puso en marcha el desmantelamiento de la lectura bíblica en el aula.
Luego, en 1980, el exhibir los 10 mandamientos se declaró inconstitucional. Después, en 1982, las Cortes prohibieron la enseñanza de la creación, que el hombre, los niños y las niñas son creados por el Dios omnipotente. Tomó 20 años el expulsar a Dios de las escuelas públicas y decirle que no regrese. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Qué pasó en la nación? ¿Cómo perdimos el punto de vista mundial cristiano que teníamos? Hay un hombre llamado Roger Friend. Roger Friend es un destacado erudito. Él nos ha dado un vistazo general y voy a tratar de resumirlo y comprimirlo en una cápsula para hablarle de unos personajes del último siglo que nos están atormentando, acosando en este siglo. ¿Recuerdan lo que Bildad le dijo a Job? Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Era una motivación para que Job apelara a los filósofos de ayer. ¿Quiénes son algunos de los filósofos antiguos que han distorsionado el pensar de la nación? Es algo asombroso descubrir lo que sucedió en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Usted se dará cuenta que existen 5 hombres que básicamente han formado y moldeado lo que está pasando en el país en la actualidad. Por favor, no me ignore, estos nombres suenan extraños. Usted necesita saber esto. Sus hijos necesitan saberlo. Y si sus hijos son adultos, sus nietos necesitan saberlo. El primer hombre se llamaba Jorge Federico Hegel, H-E-G-E-L. Vivió en los años 1820. Él fue un filósofo. Ahora, por 1500 años, en la historia, la gente había aceptado sin disputar el hecho de los absolutos morales, que lo bueno era bueno y lo malo era malo universalmente. En todos lados se creía que el asesinato era malo, se pensaba que el adulterio era erróneo, y si no se pensaba que era malo, era una anormalidad. El consenso es que existía una norma fija de lo bueno y de lo malo. Pero al llegar Hegel, él rechazó los absolutos morales. Él desarrolló la teoría dialéctica. El proceso dialéctico es simplemente un razonamiento. Él tenía un argumento razonado, una teoría dialéctica. ¿Y de qué se trata su teoría dialéctica? Supongo que si usted ha estudiado filosofía, ya la ha escuchado. Se la voy a dar en taquigrafía. Él dijo que toda historia está constituida de tesis, antitesis y síntesis. La tesis es una idea, una propuesta que la gente piensa que es verdad y retiene hasta que alguien con una idea opuesta, una antitesis, viene. Estas dos entran en una batalla, la tesis y la antitesis, y comienzan a luchar de aquí para allá hasta que ambas ceden un poco y se encuentran en algún lugar en el medio, o hasta que una de ellas triunfa sobre la otra, resultando en una síntesis, que es cuando una tesis y una antitesis se unen. Esta síntesis llega a ser la nueva tesis, que se convierte en el nuevo modelo aceptado de verdad. Hegel dijo, por lo tanto, no existe una moral universal. Él no habla de la evolución biológica, él habla de la evolución filosófica y social, que la sociedad está en constante cambio, siempre se está moviendo y no existe la norma fija de lo bueno y de lo malo. Después de Hegel, en 1820, apareció otro hombre en 1830. Este hombre se llamaba Ludwig Feuerbach. F-E-U-E-R-B-A-C-H. Él era otro filósofo alemán. Usted verá cómo estas filosofías se edifican una sobre otra. Feuerbach dijo que si no había absolutos, si Hegel tenía razón, y él aceptó que Hegel la tenía, entonces Dios no existe. Porque si existiera, él tendría una verdad absoluta. Dijo que Dios no existe, que el hombre crea la idea de Dios.
que el hombre no es creado a la imagen de Dios, sino que Dios está en la imaginación del hombre. Que todo este cambio, esta carencia de absolutos, ocasiona una inseguridad profunda en el corazón y mente humanas. Feuerbach dijo que el hombre crea la idea de Dios, que Dios está en la imaginación del hombre, que el hombre simplemente inventa a Dios. Deseo que usted escuche lo que pomposamente él afirmó. Dijo: el cristianismo de hecho se ha desvanecido, no solo del razonar, sino de la vida de la humanidad. Este no es nada más que una idea fija. ¿Estamos siendo acosados por fantasmas? Absolutamente. Se llama humanismo. Suena casi como humanitarismo, pero hay una gran diferencia entre el humanismo y el humanitarismo. El humanitarismo significa que nos amamos, que nos interesamos unos por otros, que amamos la especie humana que Dios ha creado, el hombre. Pero el humanismo hace al hombre el centro y circunferencia, la suma de todo. No tiene lugar para Dios. Su nombre suena bien, mas es tan solo el ateísmo con otro abrigo. Si usted no lo comprende, no se preocupe. Lo estudiaremos en otro mensaje donde trataremos con el humanismo en una forma más profunda. Muy bien, primero tenemos a Hegel y sus estúpidas teorías hegelianas. Inmediatamente después aparece Feuerbach, que edifica sobre el hegelianismo. Usted notará cómo estos filósofos edifican uno sobre otro. Tercero, la tercera persona que nos acosa, nos persigue hoy en día, es Carlos Marx. Carlos Marx construye sobre el trabajo de Hegel y sobre el trabajo de Feuerbach. Marx dijo: ahora, si esto es verdad, si no hay absolutos y por consiguiente no hay Dios, entonces, ¿cuál es el futuro y el propósito de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Como resultado, Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista en 1848. Él tomó la teoría dialéctica de Hegel, el argumento, y la llamó materialismo dialéctico, otro nombre para el comunismo. Él creía que el capitalismo, el derecho de poseer propiedad y el derecho de ser productivo para uno mismo, era erróneo. Él dijo: esa es la tesis. Y la antítesis es el deseo de equidad y justicia en los corazones y mentes de la gente trabajadora. Agregando que si usted toma esa tesis y esa antítesis, usted llegará a una síntesis que es el socialismo o comunismo. Esto es decir, el marxismo. Eso es la filosofía hegeliana y las ideas de Feuerbach juntas, porque el comunismo es ateo. No es simplemente otra forma de economía, es inexpresablemente inmoral, porque no reconoce el valor, la dignidad del individuo. Este es nada. Así, Marx dijo que la forma de solucionar todo esto es por medio de la revolución, y agregó que no importa si hay sufrimiento. Él creía que debía haber cambio violento. Él dijo que nosotros debemos ser como un cuerpo extraño dentro del sistema existente que acelere su propia muerte. Por ello, millones y millones y millones encontraron la muerte bajo el comunismo ateo. De 40 a 50 millones de personas fueron ejecutadas bajo el comunismo porque no hay Dios. Y si no hay Dios, no existe una norma fija de lo malo y lo bueno. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, todo lo que tenemos es materialismo, y lo que de algún modo debemos hacer es introducir una utopía humanista y atea. La revolución era necesaria, y Marx dijo: el sufrimiento y el sacrificio del cambio violento constituye el precio que la humanidad tiene que pagar por tener del todo algún progreso esencial. Dice que queremos cambio y lo queremos violentamente. Ahora, el cuarto de estos hombres que ha distorsionado el punto de vista mundial y que nos ha puesto en esta situación en la que estamos fue Carlos Darwin. Carlos Darwin escribió El origen de las especies en 1859 y La descendencia del hombre en 1871. Él continúa su manera de pensar en la misma dirección. Después de sus estudios, llegó a la conclusión, y hablaremos de evolución en detalle en un próximo mensaje,
Mas él llegó a la conclusión que el hombre es el producto de la evolución. Si no existe Dios, no puede haber una norma fija de lo bueno y de lo malo. Y si no hay Dios, entonces ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo explicamos nuestra existencia? La evolución no es una ciencia, es una filosofía. Es la mejor conjetura de la mente que no puede aceptar la creación divina. Lo que Darwin hizo fue escribir el origen de las especies y el destino de la humanidad, que nosotros mismos somos el producto de la mera casualidad, que nosotros como seres humanos no podemos escapar de la tela araña evolutiva. Luego otro filósofo un poco después describió lo que Darwin nos enseñó, y lo cito: con este solo argumento se explica el misterio del universo, la deidad se anula y entra el comienzo de una nueva era de conocimiento infinito. Y desde entonces el hombre se ha empeñado en hacer un simio de sí mismo, gracias a Carlos Darwin y a su filosofía. El quinto de estos 5 hombres que nos acosan hoy en día se llama Sigmund Freud. Sigmund Freud vivió desde 1856 hasta 1939. Él fue el que puso el lazo de adorno sobre este gran paquete de filosofías. Freud fue quien dio los toques finales al modelo evolutivo. Feuerbach dijo que nosotros creamos la idea de Dios como resultado de las inseguridades que Hegel creó al decir que no hay absolutos. Pero Freud dijo, ¿de dónde sacamos la idea de Dios? ¿Qué tipo de Dios evocamos? Él dijo que nosotros nos formamos nuestra idea de Dios, de nuestro Padre, y que nosotros concebimos a Dios como concebimos a nuestro Padre de la infancia, cuando éramos niños. ¿Qué sucedió cuando estos 5 hombres trasladaron sus filosofías a este último siglo? Bueno, les tomó menos de 100 años hacer que éstas entraran en realización en este siglo. En 1924, un hombre que era un estudiante de Hegel, de Feuerbach y también de Carlos Marx, llamado Adolfo Hitler, creyó tener una mejor idea que Marx. Su idea era el nazismo, y él escribió Mi lucha. Cito lo que Adolfo Hitler dijo: no más de lo que la naturaleza desea el apareamiento de los individuos más débiles con los más fuertes, y habla de la supervivencia. No más de lo que la naturaleza desea el apareamiento de los individuos más débiles con los más fuertes, mucho menos ella desea la mezcla de la raza superior con la inferior. Hitler fue un racista, deben saber eso, ya que si ella lo hiciera, dice, todo su trabajo de reproducción superior de quizá millones de años podrían arruinarse con un cruce. Todas las grandes culturas del pasado perecieron solo porque la raza originalmente creada murió de envenenamiento de sangre o matrimonios entre razas. El hombre que crea la cultura debe preservarse. La preservación está relacionada con la rígida ley de necesidad y el derecho de victoria del mejor y del más fuerte en este mundo. Esta es otra forma de decir la supervivencia de las especies. Hitler dijo, aquellos que quieren vivir, déjenlos que peleen. Y los que no quieren pelear en este mundo de lucha eterna, no merecen vivir. Aunque esto sea duro, así es como es. Esto condujo a las cámaras de gas. Amigos, ¿estoy desanimado? No, y le diré por qué. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Dios nos ha dado autoridad del reino. Jesús dijo, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sabe usted una cosa que ellos no tienen? Es la verdad. ¿Quiere que le diga otra cosa que no tienen? Ellos no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es tomar la palabra de verdad, el Espíritu de verdad, y presentar a Cristo de verdad. Y necesitamos servir con nuestro ser. Los días son cortos. Necesitamos saber quiénes somos, qué creemos y por qué lo creemos. Amigos, no tenemos que tener vergüenza de lo que creemos. Hay buenas respuestas. La Biblia dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Es por eso que este mensaje es importante.
Que nosotros veamos la Biblia como palabra de Dios, la irrefutable palabra de Dios, la inmutable palabra de Dios. Necesitamos verla como la indestructible palabra de Dios. Necesitamos verla como la imprescindible palabra de Dios. Y estoy convencido que no existe nada tan malo en el país que no pueda cambiarse radical y rápidamente. Si tuviéramos una generación de predicadores a lo largo de la nación, firmes en los púlpitos, ungidos por el Espíritu Santo, con un corazón lleno de amor y una vida pura que predican y enseñen, así dice el Señor. Que comience en mi corazón, permita que comience en su corazón. Dejemos que comience en esta iglesia. Demos a los jóvenes que están en el coro, a los que están en nuestro departamento de secundaria, a nuestros universitarios, un punto de vista mundial cristiano. Y estemos de pie y hablemos mientras Dios nos concede la voz.